nos envías, oh Señor, para ser los testigos de tu amor y que el mundo conozca tu palabra. Oh Señor, para anunciar el reino de salvación, el reino de Dios, la nueva humanidad. Y de hacer discípulos a todos los pueblos de mi amor, y de hacer discípulos del Señor, y de hacer discípulos a todos los pueblos de mi amor, y de hacer discípulos del Señor. Sean bienvenidos, hermanos, una vez más a este episodio de Discípulos HD que traemos para ustedes con la mejor disposición de formarnos, de crecer en el conocimiento de la doctrina de la Iglesia y en este caso de la discípulos misioneros que en esta iglesia particular de Trujillo se quiere tener. Soy el Padre Gerardo de Jesús Quintero, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Valera, y hoy quiero invitarlos a compartir con nosotros a través de las HD, como también etiqueta Iglesia en Marcha. Bien, queridos hermanos, hoy estaremos tratando el quinto capítulo de la primera parte de nuestras constituciones sinodales, Sínodo Diocesano de Trujillo para una iglesia discípula misionera en marcha. Hoy prácticamente el tema es sobre el ecumenismo en la iglesia, es un deber de todo discípulo misionero. Pero vamos a compartir esta tarde, este momento de encuentro, poniéndonos en primer lugar en las manos del Señor. Te bendecimos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por todos los dones que tú derramas sobre nosotros. Te bendecimos, Señor, porque a pesar de la diversidad de lenguas, de la diversidad de ministerios, incluso a pesar de la diversidad de confesiones, eres un Dios verdadero que restaura todo lo creado. Nos convoca, Señor, a vivir la unidad. Como verdaderos hijos tuyos, estamos llamados a ser instrumentos de la gracia para comunicar al mundo entero esta buena noticia del reino. Como hermanos, crecer, avanzar en el camino del bien. Por eso, Padre misericordioso y bueno, hoy te consagramos nuestras vidas, nuestro apostolado, nuestra tarea pastoral, para que también tú, Señor, inspires en nosotros sentimientos, pensamientos, criterios que nos ayuden a vivir la comunión, a participar activamente en la vida de la iglesia, a gestar una nueva sociedad donde todos compartamos como hermanos la alegría del Evangelio, la alegría de ser tus hijos. Gracias, Padre Celestial, por darnos a María Santísima, nuestra Madre, como Reina y Señora nuestra, que ella nos siga iluminando, nos siga acompañando en nuestro caminar de fe. Bien, queridos hermanos, hoy, como les decía, quiero compartir con ustedes esta experiencia de sínodo diocesano que hemos tratado de compendiar en las constituciones sinodales, sobre todo como una iglesia que busca la comunión con las diferentes religiosas. Tenemos en este sentido que tener en cuenta algunos aspectos. No sacrificamos o no podemos nosotros dejar menguar la experiencia de la fe en el único Dios verdadero. Aunque podamos tener comunión, no podemos renunciar a la ortodoxia, a la fe que nosotros profesamos. Eso es un elemento importante. Segundo elemento importante es que tampoco estamos llamados a crear polémica. Si lo que estamos buscando es el ecumenismo, es precisamente para que se establezca un diálogo fraterno, un diálogo respetuoso con las demás confesiones de fe. Y en ese sentido ya estaremos abordando algunas ideas que nos ha propuesto el Sínodo Diocesano. Quiero revisar también ahora, si ustedes me lo permiten, y la tecnología también me lo permite, revisar también ahora nuestras sociales, a ver si alguno de ustedes ya ha hecho algún comentario, alguna
interacción con nosotros y bueno, ya estaremos chequeando acá lo que vamos haciendo en nuestro programa. Bien, hermanos, abordando nuevamente el capítulo de ecumenismo, deber de todo discípulo misionero en la vida de la iglesia, decía, el último capítulo de la primera parte de las constituciones sinodales. Y en cuanto a que hemos estructurado estas constituciones en 4 partes cada capítulo, luces y sombras, marco doctrinal, posiciones o normativas sinodales, en cuanto a las luces y las sombras, encontramos en nuestra una constante proliferación de nuevos grupos religiosos o comunidades no católicas en el territorio de nuestra iglesia diocesana. Esto evidenciado en la multiplicación de capillas, de pequeños espacios y simplemente confesiones de fe que prácticamente se han convertido en iglesias pentecostales, nacidas posteriormente no solamente en el tiempo, sino de la experiencia de Pentecostés. Y estas iglesias pentecostales en muchas ocasiones distan mucho de una doctrina sana. Realmente, y compartía en una oportunidad con un hermano pastor de estas iglesias pentecostales, realmente la discusión no es en cuanto a la doctrina de la fe o en cuanto al contenido bíblico. En gran medida es una insatisfacción que se siente al respecto de nuestra experiencia de iglesia. Y esto nos llama, nos exhorta a cómo estamos viviendo los discípulos misioneros de esta iglesia diocesana de Trujillo nuestra experiencia de fe. En tal sentido, notando que hay una gran proliferación de grupos y comunidades religiosas que van fundando pequeñas capillas y que se han mantenido aquí en el tiempo, también se percibe en Trujillo una carencia en la formación del laicado. Es decir, se hace necesario un plan orgánico de formación del laicado diocesano, sobre todo en su identidad. Yo no voy a defender lo que yo no conozco, no voy a defender algo que no me llama la atención. Y si somos cristianos católicos, si somos bautizados, es importante que nosotros también conozcamos nuestra fe, de tal manera que no vengan ruidos, vientos de otros lugares que vengan a confundir nuestras mentes y nuestra experiencia de fe y que nos hagan atractiva otra experiencia que nos la presentan, nos la venden prácticamente como una panacea de felicidad. Repito, que como laicos también tengan una disciplina formativa, un plan orgánico de formación en esta experiencia de identidad cristiana católica. Por ende, también tenemos una grave deficiencia en la formación ecuménica. No conocemos del todo cuántas iglesias que se van formando como pequeñas comunidades, iglesias bautistas, pentecostales, iglesias, por ejemplo, la de los santos de los últimos días, de los testigos de Jehová. No conocemos su esencia, no conocemos su realidad, y es importante, sumamente importante, que nosotros tengamos por lo menos un conocimiento general de lo que son estas confesiones religiosas, sobre todo para que podamos defender lo que sí debemos conocer en profundidad, que es nuestra experiencia de fe. De ellos, un conocimiento general de nuestra fe, un conocimiento profundo que realmente nos vaya formando en Cristo y vivamos la comunión con Cristo en nuestra condición de miembros de su cuerpo místico. En tal sentido, hay una frágil identidad confesional católica que da pie a una fácil aceptación de otras formas de fe. Es tan sutil, tan frágil, está tan a flor de piel las emociones que se dan en otras confesiones religiosas, que la gente se deja seducir fácilmente por estas emociones, por estas seducciones que no nutren, que se diluyen en una experiencia meramente emocional, pero después concretan esta experiencia emocional
doctrinal en una formación que progresivamente van dando las confesiones religiosas. Ponen en duda no solamente la experiencia de fe de nuestra doctrina, de la ortodoxia de nuestra fe, sino también la conducta moral, la conducta ética, y por eso es que vemos en lugares tan dramáticos y tan difíciles como son, por ejemplo, los reclusorios o penitenciarios, los hermanos esperados en la fe van a dar una palabra de aliento, de consuelo, iluminados por la palabra de Dios, y fácilmente en esos lugares, dicen algunos, encontré a Cristo, y cambian, modifican su comportamiento ético y moral, justificando acciones pasadas con la luz del Evangelio en el momento. Cosa que no viene al caso en este instante poder defender o contradecir, sino simplemente viene a mostrarse como una realidad que ilumina, como una luz o como una sombra, nuestra realidad como Iglesia Diocesana de Trujillo. Decía hace un rato que prevalece en nuestra mente una ideología o un pensamiento apologético. Para los hermanos esperados no podemos tener comunión, simplemente tenemos que defender nuestra fe. Bien, queridos hermanos, estoy tratando aquí de encontrar alguna información dentro de lo que hemos estado conversando, alguna interacción de parte de ustedes en esta ocasión que estamos transmitiendo para ustedes este octavo episodio, ya el octavo del programa Discípulos HD. Mucho gusto queremos compartir con ustedes, de modo que sirva como una plataforma para la formación, para la interacción entre todos los hijos de Dios que peregrinamos en esta Iglesia Diocesana de Trujillo. Hasta ahora no he visto, no encuentro ningún tipo de interacción con ustedes. He estado pensando trasladar el formato de este programa de otra manera, tal vez no haciéndolo en vivo, pero sí un formato más fácil para todos ustedes en la formación. Bien, decía hace un momento que en algunos casos nuestra iglesia, en nuestras parroquias, se da un movimiento no tanto ecuménico, sino más bien apologético, donde empieza a atacar, a contradecir lo que nuestros hermanos esperados en la fe, en otras confesiones de fe, van diciendo, y entonces se vuelve un momento áspero y también denota la falta de evangelización que en muchas comunidades cristianas se tiene. Se supone que este año tendríamos que estar culminando el año de la evangelización en nuestro plan trienal y culminarlo en el mes de agosto. Todo esto ha sido accidentado por esta cuarentena social que estamos sufriendo a causa de la pandemia del COVID-19 y que nos ha estancado un poco en el dinamismo pastoral. Sin embargo, la evangelización no solamente se tiene que llevar de casa en casa como una especie de proselitismo religioso, como un intento de convencer a los demás, deben la evangelización se puede dar también de otra manera, con creatividad, con otro tipo de alternativas. Para eso la conversión pastoral que debe de hacer a nuestras comunidades parroquiales, unas comunidades misioneras, unas iglesias en salida misionera para los nuevos tiempos, y esto obliga un cambio de mentalidad, de dejar de hacer las cosas como siempre se han hecho, porque así siempre nos ha resultado, y tener una creatividad favorable al anuncio del Evangelio, como decía San Juan Pablo II, con un nuevo ardor, un nuevo método, con una nueva expresión. La doctrina que acompaña este dinamismo ecuménico, la doctrina que acompaña este movimiento ecuménico para el encuentro con nuestros hermanos, parte del hecho de una reconciliación. Somos hermanos, somos hijos todos de Dios,
y estamos llamados a reconciliar, a poner en concilio todo lo que está separado. Poder ver la unidad en medio de la diversidad. Hay cosas que nos unen con nuestros hermanos esperados en la fe, pero generalmente vemos más lo que nos separa. Hay cosas que realmente con un hermano esperado en la fe podemos compartir. Por ejemplo, una lectura orante de la palabra de Dios. Este servidor lo ha logrado hacer con pastores, tanto testigos de Jehová como pastores de iglesias pentecostales, y nos hemos encontrado y hemos orado y hemos creado comunión en el respeto a pesar de la diversidad. Y esto es lo que nos invita hoy por hoy la iglesia a practicar la reconciliación con todo aquello que sentimos, que sabemos que está separado de nosotros. Y es importante también entender el pluralismo cultural en el cual nuestro mundo va viviendo. Hoy por hoy tenemos acceso a la internet, tenemos acceso a muchas y a tantas informaciones que lastimosamente hay personas que han creado una especie de sincretismo religioso, tomando una especie de religión de vitrina, de aparador, donde van tomando lo esencial, lo importante, lo que gusta de cada religión, y van creando una nueva confesión de fe o una nueva comunidad religiosa. Porque ya no me siento bien acá, o porque ya no me siento bien en este otro lugar, voy a abrirme y voy a crear mi propia iglesia. Y se ha dado casos como este, que al fin y al cabo siguen creando mayor división y mayor sesgo, mayor separación con nuestros hermanos. El diálogo no es solo un instrumento para alcanzar la meta de la unidad perfecta, debe de ser igualmente la condición necesaria para conservar la unidad. Condición necesaria para conservar entre todos esta unidad a la cual estamos llamados. De hecho, nos señala el concilio, pertenece a la esencia misma de toda forma de convivencia humana el establecer diálogo, el poder comunicarnos integralmente, los que pensamos de una manera, los que piensan de otra, y en esa fluidez del diálogo, de la comunicación, crear puntos de unidad, lazos de verdadera unidad y de comunión como hijos que somos de Dios, sin renunciar, vuelvo y repito, a la ortodoxia de nuestra fe, y simplemente encontrar los puentes, los lazos de comunión que nos unen más allá de estar viendo, observando constantemente lo que nos difiere, cosa que es diferente a que también debo defender lo que es mío. No puedo permitir que falten el respeto a convicciones personales, por ejemplo, cuando atacan directamente a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Tengo que fijar mi postura, pero entender que con ese hermano que pueda estar atacando mi comunión, esto me invita a escuchar, a comprender, a dejarme transformar también en el proceso, pero transformarme en un agente de comunión y no cambiar o renunciar a mi convicción de fe. Es necesario caminar al derribo, dice nuestro sínodo diocesano, los consejeros y hermanos que aportaron estas ideas a la conformación de las constituciones sinodales. Es necesario derribar muros para ir al encuentro en el perdón recíproco por las heridas que han provocado estos desencuentros. La llamada unidad por parte de Jesús es también una llamada a la conversión del corazón y al testimonio de amor que Jesús, el primero, nos da en la cruz. Él se entregó por amor a toda la humanidad, no por un grupo de cristianos católicos, por los judíos simplemente. Jesús se entregó por amor en la cruz por toda la humanidad. Y esto es importante tenerlo presente, porque al fin y al cabo, si estamos en lo mismo, estamos llamados a crear comunión como iglesia. Dice San Juan que todos sean uno. En el Evangelio de según San Juan capítulo 21 nos recuerda el apóstol que todos sean uno como el movimiento de Jesús, para que todos podamos vivir en la comunión y creamos realmente en la universalidad de la salvación. Y esto dentro de lo que es el respeto, lo que es la armonía, la concordia, la cordialidad con todos nuestros hermanos,
buscando realmente establecer un encuentro ecuménico con las diferentes confesiones, en el diálogo, en el respeto y también en la tolerancia con algunos de ellos. Hay algunos que realmente simplemente buscan atacar y atacar y atacar. Con esto no se puede crear realmente diálogo, pero podemos orar por ellos. Eso sí, tenemos que orar para que entre todos pueda haber un auténtico diálogo de comunión que podamos favorecer en nuestra iglesia diocesana. Sí es cierto que han proliferado las comuniones, las comuniones de fe y diversas comunidades, pero también es muy cierto que tal vez los cristianos católicos en nuestras comunidades parroquiales nos hemos descuidado un tanto en la evangelización, apoltronándonos, enconchándonos simplemente en un dinamismo pastoral que siempre se ha hecho igual. Nada más nos conformamos con meras actividades pastorales y no hemos terminado de trascender a un dinamismo pastoral que nos lleve al encuentro del hombre de hoy, como dice el Papa Francisco, que nos lleve al encuentro de los que están en la periferia, no solamente la periferia social, cuando sufren, cuando no tienen alimentos, cuando no tienen lo necesario para vivir, sino también aquellos que se han alejado de la experiencia de la iglesia, de la experiencia de comunión y la vida de la iglesia, por el antitestimonio de nosotros los cristianos. A esto nos está llamando el Sínodo Diocesano de Trujillo en el 5, que habla sobre el ecumenismo en la iglesia, que es un deber de todo discípulo misionero. Vamos entonces ahora a un nuevo espacio, un nuevo segmento de interacción con ustedes a través de nuestras redes sociales. Por favor, compartan con nosotros utilizando las etiquetas Discípulo HD, como también Iglesia en Marcha, y háganos saber su opinión, de modo que podamos ir creciendo y podamos seguir trabajando en función de la formación integral de los discípulos misioneros. Son las 7:22. Nos escribe por acá un buen amigo de la comunidad de Jesús Obrero del barrio del Milagro. Nos dice: saludos Padre, la bendición, Dios te bendiga Gilbert. Gracias por tu amistad, gracias por tu apoyo, y sé que eres uno de los hombres que también se ha ido formando y trata de compartir la experiencia de la fe con otros tantos hermanos que buscan crecer en Cristo. No desmayemos nosotros en nuestra formación cristiana y busquemos que todos puedan realmente crecer en el conocimiento del plan de salvación de Dios. Gracias Gilbert por tu apoyo, por tus palabras, y bueno, mantengámonos en esa formación cristiana tan necesaria para que nuestra iglesia diocesana de Trujillo siga creciendo y realmente seamos una iglesia discípula misionera en marcha. Bien, es los comentarios que hasta ahora tengo. Decía hace un rato que para lo sucesivo, este programa Discípulos HD va a sufrir una modificación no en la temática, sino en la manera como vamos a estar presentando este programa, estos episodios. Hoy ya el octavo de este esfuerzo que vamos realizando. Vamos a tener una nueva proyección, grabaremos en lo sucesivo nuestra temática, nuestros temas, nuestra formación cristiana, y la estaremos subiendo cada sábado, Dios mediante, en la medida que tengamos también la posibilidad de conectividad. La estaremos posteando en nuestras redes sociales a través de la parroquia del Carmen Valera, también a través de mi cuenta personal de YouTube, de modo que puedan muchos accesar a este tipo de programas, este tipo de episodios, de proyecciones, de videos que ayuden a nuestra iglesia diocesana de Trujillo a formarse integralmente. Bien, en lo que sigue sucediendo nuestra música, la que estamos compartiendo un poquito con ustedes en este formato que hemos ido creando, y iremos mejorando seguramente, y esperamos también sus aportes, sus opiniones. Vamos a continuar en este caso hablando de la perspectiva pastoral, lo que nuestra iglesia diocesana de Trujillo nos pide.
hablando ya de lo que nos propone las luces y las sombras y lo que nos ha dicho siempre la Iglesia en el ámbito de marco doctrinal, es necesario entonces conformar un secretariado de pastoral ecuménica que se enfoque en el ecumenismo y en el conocimiento de los nuevos movimientos religiosos. Retomar lo que nos dice la perspectiva pastoral de nuestra Iglesia Diocesana de Trujillo. Conformar un secretariado de pastoral ecuménica que se enfoque en el ecumenismo y conocimiento de los nuevos movimientos religiosos y diálogo interreligioso presentes en la diócesis. Para poder entendernos tenemos que hablarnos. Para poder compartir la experiencia de la fe tenemos que aprender a conversar, a dialogar con estos hermanos que en su confesión de fe podemos respetarlos, podemos crecer juntos y podemos ir buscando lo que realmente nos une para consolidar verdadera comunión entre nosotros, verdadero encuentro. A veces se hace difícil, decía hace un momento, el poder conversar con ellos porque algunos simplemente están a la defensiva o atacando directamente la expresión de nuestra fe, pero hay quienes realmente pueden abrirse a un diálogo respetuoso y amable, a un diálogo armónico para poder crear comunión. Y no es para convencerlos, para traerlos nuevamente a la iglesia. Dios quiera que sí. Hay experiencias como en Puerto Rico, Fernando Casanova, que después de haber descubierto nuevamente la Eucaristía, se hace católico y es ahora uno de los que evangelizan, de los predicadores que a nivel mundial hacen campañas de evangelización a favor de la comunión eucarística, a favor del rezo del Santo Rosario. Fernando Casanova, y ustedes pueden buscarlo en sus redes sociales. Pero Fernando Casanova encontró una experiencia de diálogo, le dieron la oportunidad de conversar, de entender mejor la experiencia de nuestra fe cristiana católica. Y esto es una experiencia, una de las muchas que se pueden estar dando también en nuestra iglesia, en nuestro mundo. Además, nos dice la perspectiva pastoral de nuestro sínodo diocesano, debemos promover una sólida formación en todos los miembros de la iglesia, todo en el campo del diálogo ecuménico. Insistamos en lo mismo, una verdadera, una auténtica formación cristiana. No solamente conocer la doctrina, sino vivirla. No solamente entender que hay una doctrina de fe, sino asimilarla de tal modo que con esa formación cristiana campo de comunicación en un proceso ecuménico. A su vez es necesario desarrollar, y me permito leer, desarrollar de forma sistemática una catequesis que explique gradualmente el misterio de Jesucristo, como lo hicieron en los primeros siglos de la Iglesia nuestros hermanos apóstoles, nuestros hermanos presbíteros, diáconos, discípulos del tiempo de Jesús, que predicaban la coinonía, el primer anuncio, un anuncio querigmático. Hoy se hace necesario, con los nuevos tiempos, con los nuevos lenguajes que tenemos, se hace necesario organizar una catequesis sistemática que explique gradualmente el misterio de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, 100% hombre, 100% Dios. Su mensaje, su persona, sus obras, su proyecto, la manera de compartir en fraternidad el misterio de la Iglesia, el sacramento, la Iglesia como sacramento también de salvación, y esto también creando nos lleve a entender lo que significa la intercesión de María, el culto que le damos a María, el culto que le damos a los santos, y sobre todas las cosas el culto que le damos a Dios, que en el Catecismo de la Iglesia Católica lo llamamos latría, dulía e hiperdulía. Latría es el culto que le damos a Dios, culto de adoración a Dios. Dulía es la veneración, el respeto, el cariño que le damos a María Santísima. No adoración, sino veneración. Y la hiperdulía
es la veneración, el respeto, el cariño que le trimitamos también a los santos. Y esto hay que explicarlo de esta forma a todos nuestros hermanos esperados en la fe. Ojo, con mucha paciencia. No los vamos a convencer de manera proselitista de la noche a la mañana. Hay que hablarles, hay que dialogar con ellos con paciencia, respetándolos con tolerancia, pero decir este tipo de catequesis que una vez aprendida nosotros podamos compartirla con ellos. No es simplemente recibir una información, es sobre todo compartir nuestra formación como discípulos misioneros. Lo que significa, por ejemplo, explicarles de manera sistemática lo que significa la Iglesia como estructura jerárquica. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los presbíteros, los diáconos, los diferentes ministerios que se viven en la Iglesia y cómo están al hombre de hoy, al hombre contemporáneo. No son puestos, no son jerarquía para ganar fama o poder. Son todos ministerios, servicios que se brindan en la Iglesia para poder crecer. Y sobre todo, la parroquia como una comunidad de comunidades, la parroquia como un lugar de encuentro entre los hermanos y el sentido de pertenencia que en la parroquia debemos tener todos. Un sentido de pertenencia, de comunión, de respeto, de alegría, de esperanza, de gozo, un sentido de pertenencia donde realmente me siento a gusto y a su vez soy quien brinda la oportunidad, brinda las herramientas para que los demás también se sientan a gusto y digan, oye, qué bonito es vivir con los hermanos, qué bonito es compartir con estos hermanos. Y esto también es bíblico. Está en la vida litúrgica de la Iglesia, que compartamos como hermanos la experiencia de la fe. Y por supuesto, en esa misma perspectiva pastoral, en esa misma perspectiva de Iglesia, de sentido de pertenencia a la Iglesia, nuestro obispo diocesano ha dispuesto como normativa sinodal, que toda acción ecuménica debe de estar orientada y aprobada por el ordinario del lugar. Es decir, si bien es cierto que cada uno de nosotros debemos trabajar por la comunión, es también muy cierto que quien nos mantiene en un vínculo de comunión con la Iglesia es el obispo. Y él tiene que orientar con sus palabras como pastor de esta Iglesia diocesana y aprobar este tipo de encuentros que podamos favorecer bien en las comunidades parroquiales, bien en las zonas pastorales para el crecimiento integral de nuestra Iglesia diocesana de Trujillo. Aprovechar las herramientas, las estructuras que se tienen para poder crear espacios de comunión y no hacerlo por mera creatividad personal, sino en comunión de Iglesia. Así mostraremos que estamos unidos realmente en la experiencia de la fe y en la experiencia del amor de Dios. Si vivimos en comunión con nuestra jerarquía de la Iglesia, como es en este caso el obispo, quien orienta y aprueba este tipo de encuentros, de comunión, de diálogo con nuestros hermanos esperados en la fe, para que esto también nos dé un sentido de organización, de guardar la ortodoxia, de conservar realmente el depósito de la fe que se nos ha confiado, tanto a nivel bíblico como a nivel doctrinal. Nuestro obispo será entonces el garante de que conservemos la ortodoxia en este tipo de encuentros de diálogo ecuménico y que por supuesto debe favorecer al crecimiento de la Iglesia. Otra de las normas sinodales es que nos plantea el obispo el que se promueva encuentros diocesanos de sacerdotes, de religiosos, de laicos, que propicien, que insistan, que animen la formación permanente, el mutuo conocimiento y la amistad con estas comunidades nacientes de iglesia o de experiencias de iglesia, de grupos religiosos, una constante formación y un conocimiento mutuo con estas confesiones de fe, para que el diálogo pueda facilitar la unidad
en medio de la diversidad. No podemos ir simplemente, bueno hermanos, vamos a conversar, vamos a hablar, sino que realmente debemos crear comunión. A su vez, nos pide nuestra Iglesia Diocesana de Trujillo propiciar en ICIRE y en el Seminario Diocesano la formación ecuménica, de tal manera que se pueda favorecer la creación de centros de formación para los diversos ministerios laicales. En nuestra casa de formación, el Alma Mater, Seminario Diocesano, Seminario Mayor Diocesano, Sagrado Corazón de Jesús, y en las diversas zonas pastorales a través de ICIRE, haya una cátedra de formación al respecto de ecumenismo y diálogo religioso, tomando en cuenta lo que nos ha dicho el Concilio Vaticano II, lo que nos ha dicho la Iglesia de América Latina y lo que nos propone el Sínodo Diocesano, de tal manera que así podamos entonces ofrecer a todos los laicos de nuestra Iglesia Diocesana un conocimiento general de la cultura, del pensamiento, de la manera de vivir de estas confesiones religiosas. Implementar en el pensum una cátedra sobre pentecostalismo latinoamericano, más puntual a la formación directa, integral de los agentes del pastoral y de nuestros seminaristas. Una cátedra de pentecostalismo latinoamericano para ver cómo ha evolucionado en América Latina, en nuestra patria Venezuela y en nuestra Iglesia Diocesana de Trujillo, esta experiencia de avivamiento pentecostal, que muchas de estas iglesias tienen en medio de su esencia religiosa. A su vez, ecumenismo espiritual a través de encuentros de oración y comunión, como lo han hecho San Pablo VI, San Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto XVI, el Papa Francisco, que han llamado a las diferentes confesiones religiosas, bien las religiones, bien otras experiencias religiosas o grupos religiosos, a establecer momentos de oración, de profunda oración, en el respeto, en este encuentro realmente iluminador, tomando como punto de partida lo como es la palabra de Dios, la fuente de inspiración bíblica como una oportunidad, un lugar de encuentro para con Jesucristo. Y esto favorecido, por supuesto, por la semana, o tomando en cuenta la semana de oración por la unidad de los cristianos, que cada año se favorece entre los días 18 a 25 de enero. Y esta es una oportunidad para crecer en esta vida. Bien, queridos hermanos, les invito nuevamente a seguirnos en las redes sociales, en las páginas de Facebook, el perfil y la página empresarial de Facebook de nuestra parroquia, el perfil del Carmen y la página empresarial Parroquia El Carmen Valera. Así también en Instagram puedes seguirnos como Parroquia El Carmen Valera. Actualmente estamos celebrando la novena del Sagrado Corazón de Jesús, que es el patrono de la sociedad juvenil, y estaremos preparándonos en lo sucesivo para celebrar nuestra fiesta patronal el próximo 16 de julio. Celebramos a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Monte Carmelo, o Nuestra Señora del Carmen. A su vez, quiero ir compartiendo, en la medida en que se vaya en los organismos de sanidad del Estado, también nuestro obispo diocesano, en diálogo con ellos, irá dándonos la oportunidad para la apertura de nuestros templos. Mucha gente nos está preguntando cuándo por fin se van a abrir los templos. Ya se ha abierto el mercado, ya se ha abierto el negocio, ya se ha abierto esto. ¿Cuándo es que se van a abrir las iglesias? Tengamos un poco de paciencia. Aun cuando se ha dado la flexibilización, nos hemos dado cuenta también de cómo, lastimosamente, cómo han proliferado los casos del COVID-19, casos de contagio y, lamentablemente, de decesos de algunos hermanos nuestros. Hoy, por ejemplo, el de
una persona, una dama del municipio de Pampanito. Lamentablemente se están dando este tipo de circunstancias. Por eso necesitamos ser precavidos, utilizar las herramientas necesarias de tapaboca, lavarnos las manos, tener todas las previsiones necesarias. Pero cuando nuestra iglesia diocesana nos permita la reapertura de los templos para las celebraciones litúrgicas, celebrativas o sacramentales, tendremos que llevar un protocolo de distanciamiento. El aforo será mucho menor, pero tendremos la oportunidad de crecer. Ya estaremos dando información, estaremos posteando en nuestras redes sociales, por eso síganos por favor. Y por supuesto, ya la próxima semana estaremos presentando nuestro programa Discípulos HD con otro formato. Estaremos conversando, Dios mediante, con respecto de los salmos, que es un tema que quedamos pendientes con ustedes para poderlo compartir y poder crecer. Esperemos que el nuevo formato que podamos traer para ustedes de Discípulos HD sea de su agrado. Por favor, compártanos, infórmenos, díganos qué es lo que realmente podemos ir haciendo, qué temas podemos ir conversando para que realmente entonces podamos nosotros trabajar en función de nuestra formación integral y podamos crecer como iglesia discípula misionera en marcha, y que esta comunidad parroquial se convierta en una parroquia en salida misionera para los nuevos tiempos. Síganos por favor también en mi canal personal de YouTube, donde estaremos colocando cada uno de los episodios de Discípulos HD y posteriormente otros temas interesantes que estaremos compartiendo para la formación integral. Espero poder brindarles lo mejor de mí a través de este medio que me ha permitido reinventarme también en mi manera de servir pastoralmente a esta iglesia diocesana. Pido también su oración para que pueda realizar lo que el Señor me va inspirando para el servicio de esta iglesia particular y lo que el Señor quiere que junto a ustedes pueda ir realizando, pueda ir conformando para instaurar entre nosotros el reino de los cielos. Vamos a verificar si tenemos alguna otra interacción en este programa. Gracias a las personas que se han conectado, que han compartido con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes que puede hacer posible esta transmisión hasta ahora, hasta hoy, en directo, con todas las dificultades de ruido, de luminosidad, de audio, pero queriendo hacerla con la mejor disposición, con la mejor ilusión de que todos ustedes puedan realmente crecer en la formación cristiana. Bien, vamos a finalizar por ahora este programa de Discípulos HD que hemos querido compartir con ustedes. Y que la gracia de Dios les acompañe siempre, que nunca falte en el hogar de ustedes el alimento necesario, los servicios básicos para que puedan vivir con dignidad y con alegría. Recuerden que son iglesia discípula misionera en marcha y son iglesia doméstica. Y mañana, por favor, sintonícenos a través de la transmisión de Facebook Live, la Eucaristía a las 9 de la mañana con la solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo del Señor, anhelando la comunión próxima en los templos cuando celebremos juntos el sacrificio eucarístico. Cuídense mucho, pórtense bien, luchen siempre por ser mejor y hasta la próxima. Dios los bendiga. Chao.